La nueva política económica de México en tiempos de COVID-19. ¿Qué es la política económica? La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de los diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Objetivos de la política económica. Entre los objetivos de la política económica podemos distinguir objetivos a corto plazo, coyunturales y objetivos a más largo plazo, estructurales. En cuanto a los objetivos a corto plazo, podemos distinguir tres: pleno empleo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pagos. En cuanto a los objetivos a largo plazo, podemos distinguir ocho: expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades a determinadas regiones o industrias, mejora en las normas del consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño o en la estructura de la población, reducción de la jornada laboral. Disciplinas de la política económica. Mediante el control de las variables económicas, un gobierno puede estimular la economía. Según las herramientas que utilicen las autoridades, podemos distinguir dos disciplinas de la política económica: política fiscal, centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración; política monetaria, controla los factores monetarios, entre paréntesis, masas monetarias y tipos de intereses principalmente, para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Puede ser expansiva o restrictiva. Características de la política económica. Contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se conforma, de cara a la construcción de un objetivo marcado y la búsqueda de bienestar. Gracias a un buen empleo de la política económica, un país puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales, como la inflación, la pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país. Las políticas económicas es específica de cada país o región, ya que ésta se elabora atendiendo a las características de cada territorio en el que se aplica, y generalmente no es posible obtener idénticos resultados probándolos por igual en dos países distintos. No obstante, dependiendo de las ideologías y de los planteamientos económicos que existen en el mundo, pueden encontrarse distintas posiciones respecto al nivel de la intervención que tienen que adoptar un gobierno en la vida económica de su país. Existen organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones a la hora de plantear una política económica, en específico, como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal o el Banco Mundial. De igual modo, la política económica está estrechamente relacionada con las tendencias ideológicas y políticas existentes en el mundo y representadas por los poderes políticos de cada país. En México, la nueva política económica en tiempos de COVID-19, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su ensayo "La nueva política económica en tiempos de coronavirus". Afirmó que ese documento es el fundamento teórico de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación. Tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando de la forma importante en la medición que se hace el Producto Interno Bruto. El crecimiento tiene que ir acompañado de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y del bienestar, dijo el mandatario sobre el texto. Es un mensaje de video a través de sus redes sociales, grabado en uno de los espacios históricos del Palacio Nacional. El mandatario sostuvo en su escrito: ayudará a muchos a quienes estamos trabajando en la transformación desde nuestras distintas trincheras. Expuso
que, aunque va dirigido a toda la sociedad mexicana, tiene un enfoque particular a los sectores de más ingreso para explicarles cómo ellos también se van a beneficiar. Aquí explico cómo si hay más dinero, hay más apoyos abajo. Si se dispersan recursos en la base, se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio, y se favorece los sectores de más ingresos. Aquí también explicó que si se atiende a los más necesitados, a los más pobres, a los jóvenes, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad. Esto es beneficio de todas las clases sociales, abundó. Dijo que México superará la crisis económica derivada de la epidemia del COVID-19 a partir de la inyección de recursos públicos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Esas acciones dijo que permitirán reactivar la vida productiva, la generación de empleos y se fomentará el bienestar del pueblo. El jefe del Ejecutivo destacó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera 1.5%, alrededor de 10.000 millones de dólares, en relación con el mismo periodo del año pasado. El presidente propuso el regreso a la nueva normalidad vaya acompañado con la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por el gobierno que encabeza y poner atención en todo aquello que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos para alcanzar una sociedad mejor, en la cual se presentará un video donde el mandatario habla. Pensando en la gente, pensando en el pueblo, pero también va a ayudar mucho a quienes estamos trabajando en la transformación, todos los que trabajamos en la transformación, desde nuestras distintas trincheras. Durante el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, en el que se aclara que la pandemia no es la causa de la recesión económica mundial, sino el detonante del desgaste en el modelo neoliberal, por lo que sería incorrecto enfocarse únicamente en valores como el crecimiento del Producto Interno Bruto sin evaluar el proceso que se está llevando a cabo. López Obrador aclaró que aunque este documento va dirigido a todos los mexicanos, mantiene un enfoque principal para los sectores de más ingresos, enfatizando además en la necesidad de inyección de capital en el país, para lo que se continuará con el esquema planteado por el gobierno de la Cuarta Transformación, dentro del cual se incluyen proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, de los cuales se presentaron avances durante la conferencia de este lunes 18 de mayo. El gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones de pesos a los propietarios. El Tren Maya está comprometido con el bienestar y la justicia. Los primeros trabajos en el territorio serán tan variados como la instalación de campamentos, reclutamiento masivo de personal de construcción, remodelación de estaciones con valor histórico, trabajos de limpieza, deshierve y adecuación de la infraestructura existente, entre otros. Asimismo, el Ejecutivo Federal expuso que los de abajo reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. De igual forma, dentro del ensayo se enfatiza en el trabajo constante que se realiza para enfrentar el grave problema de inseguridad en México, lo que aunado a la inyección de recursos, el aumento de la inversión extranjera y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio conseguirá la reactivación económica del país y se fomentará la generación de empleos. Para Canal 6, Yanely García.